Profesor, qué bueno que lo encuentro. Dígame, joven. ¿Qué podría hacer para no perder la materia? Si no, mi madre me matará. Puede hacer una exposición de toda la historia de Colombia para mañana. No puede ser otra cosa. ¿Es eso o nada? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sé lo que haré. ¿Estás lista? Súper lista. Adelante. Empieza. Bueno, la historia de Colombia se remonta desde la llegada de los indígenas, los cuales eran politeístas, escribían jeroglíficamente y se subdividieron en varios grupos, algunos nómadas y otros sedentarios. Ahora pasamos a los españoles, el cual fue un proceso de colonización que inició en 1499 y duró hasta 1550, que fue por la búsqueda de oro, por la expedición de Adolfo de Ojeda, aunque algunos hablan de Cristóbal Colón, pero él nunca pisó suelo colombiano. Esto provocó un violento choque de civilización. Los indígenas fueron obligados por los europeos para que aprendieran su lengua, incorporaran su religión, el cristianismo, su cultura y además fueron forzados a la esclavitud. Ahora la patria boba, que se le conoce como un periodo de indecisión y un enfrentamiento inútil entre el año 1810 y 1816. Los criollos buscaban la mejor forma de gobernar la nueva nación llamada la Gran Granada, entre propuestas denominadas federalistas y centralistas. Esto originó un desorden de política, anarquías entre gobiernos y ciudadanos, es decir, un conflicto de interés. Pasamos a la independencia de Colombia. El 20 de julio de 1810, un altercado entre criollos y españoles por el préstamo de un florero dio inicios a una revuelta popular que principió la independencia de Colombia, que concluyó el 7 de agosto de 1819, dando conocimiento a la batalla de Boyacá bajo el mandato de Simón Bolívar. Esto creó una nación llamada la Gran Colombia, que estaba conformada por lo que hoy se conoce como Venezuela, Colombia y Ecuador, pero se perdieron vidas humanas, se perdieron activos y pérdidas capital. Llega la Guerra de los Mil Días en 1899 y 1802. En un principio se dio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, por inconformidades ante políticas y resultados de la regeneración apoyada por el Partido Nacional. Sus consecuencias fueron la derrota del Partido Liberal, más de 100.000 muertos tras 1.130 días y pérdidas materiales, económicas, y precipitó la pérdida de Panamá. Esto nos lleva a la separación del Canal de Panamá en 1903 hasta 1914, cuando Estados Unidos firmó un tratado con Colombia donde se les reconocen los derechos que tendría frente al ferrocarril y el Canal de Panamá. Asimismo, Colombia reconocería la separación de Panamá y en compensación recibió 15 millones de dólares y se pone como causa que no se atendió a tiempo las consecuencias de la Guerra de los Mil Días, y de igual manera una carta magna que no fue bien recibida. De aquí nos vamos a la masacre de las bananeras. Se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega Magdalena. Fue una matanza de los trabajadores de la empresa estadounidense de bananos a manos del ejército colombiano, bajo el mando de Carlos Torres Vargas. El ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños. Los trabajadores solo protestaban por mejores condiciones laborales y el gobierno solo favoreció a la compañía estadounidense. Luego ocurre el Bogotazo, que fueron una serie de disturbios en la capital de Colombia como consecuencia y rechazo del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, por el no ceder a peticiones de otros individuos. Ocurrió el 9 de abril de 1948. También se le conoce como el día que Colombia lloró a Jorge Eliezer Gaitán. Dejó aproximadamente 500 a 30.000 muertos. Produjo la destrucción de una gran parte de la capital. Luego se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocidas como FARC, que inician en 1964, creadas por Manuel Marulanda Vélez, luego de un atentado contra su persona en Maquetalia por el ejército. Fueron el mayor ejército irregular de Colombia y su gente de la extrema izquierda. Su objetivo era derrocar a los gobernantes del país y rehacer el Estado. Afectó a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual. Tiempo después ocurre la toma del Palacio de Justicia en 1985, cuando los guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia a sangre y fuego en busca de la comparecencia del presidente de la República, argumentando que éste había huido de la paz. El objetivo era enjuiciar al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir los acuerdos del cese al fuego. Esto dejó a cerca de 100 muertos, entre magistrados
magistrados, militares, policías, civiles y guerrilleros, además de varios desaparecidos y la destrucción de archivos y la edificación. Y por último llega el COVID, que fue una enfermedad respiratoria muy contagiosa. La primera paciente en Colombia fue el 6 de marzo de 2020. Con este virus salió a la luz la falta de ingresos que tenía la medicina en Colombia. Provocó una caída de la actividad económica, una paralización total en las actividades cotidianas y un aproximado de 142.727 personas fallecidas. No lo puedo creer, lo lograste, pasaste la materia. No contaba con mi astucia. No sé cómo no se dio cuenta.